Buen día y bienvenidos a Hechos. Aquí los saluda Fabiola Latorre. ¿Alguna vez usted en casa se ha preguntado qué es realmente un conflicto? Y si un conflicto, aunque sea externo, puede afectar a México en algún ámbito, ya sea social, político o económico? Y si sí, ¿cómo ha manejado México estas situaciones? Pues el día de hoy, los alumnos del Instituto Jefferson International nos aclararán estas dudas. Adelante, Frank. Muchas gracias y buenas tardes. Y bueno, ¿qué es un conflicto? Un conflicto es una situación en la cual dos personas o más se encuentran en contraposición por tener intereses opuestos. Y lo que buscan es dañar, eliminar o sacar algún tipo de favor, quitándole poder a la otra parte, beneficiándose a sí mismos y logrando sus objetivos. Y existen varios tipos de conflictos. Pueden ser desde simples decisiones opuestas diplomáticas, en las cuales mediante relaciones pacíficas se logra llegar a un acuerdo, o escalar a conflictos armados, los cuales se pueden llegar a convertir incluso en guerras masivas, las cuales pueden llegar a llevarse a muchos, pero muchos, en el camino. Claramente México ha tenido que enfrentarse a situaciones de este tipo, conflictos o guerras originalmente externas al país, en las que, queramos o no, terminamos siendo afectados, ya sea de manera positiva o negativa. Para comprender cómo México aborda estas situaciones, es necesario analizar los acuerdos y doctrinas que dictan el comportamiento del país. Ante casos de esta índole, podemos explorar a lo largo de la historia los conflictos más importantes y la participación de México en respuesta a ellos. La Primera Guerra Mundial se originó debido a una combinación de factores, incluyendo tensiones políticas, alianzas militares, nacionalismo, imperialismo y rivalidades económicas. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría en Sarajevo en 1914 fue el desencadenante inmediato. Las alianzas previas al conflicto, como la Triple Entente, contribuyeron a la rápida escalada de la guerra. Las tensiones se intensificaron a medida de que los países se involucraron en una red complicada de obligaciones y compromisos militares. Hola, la Primera Guerra Mundial tuvo diferentes consecuencias en México. Algunas de las que más destacaron son algunas de estas. La primera de estas fue la neutralidad política. México adoptó una neutralidad política durante la guerra, evitando involucrarse directamente en el conflicto. Y esto le permitió tener cierta estabilidad interna. Número 2. Aprovechamiento económico. La guerra generó una demanda mundial de productos básicos. Y México, al ser uno de los principales exportadores y productores de petróleo y minerales básicos, se benefició bastante económicamente a partir de esto. En resumen, más de las consecuencias más grandes que tuvo este conflicto fue la migración, fue también la reforma agraria, fue la influencia a la Revolución Mexicana y también un desbalance económico a nivel mundial muy grande que influenció los valores económicos de México. La reforma agraria, al prohibir la entrada de otros productos extranjeros, promovió bastante el consumo local en México, lo que hacía que todo lo producido en México era pues más consumido localmente. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más importante del siglo XX, entre 1939 y 1945. Europa vivió el enfrentamiento de dos grandes alianzas, las potencias del eje, con Alemania, Italia y Japón como principales protagonistas. La pérdida en vidas humanas se cifra entre 50 y 70 millones de personas, al tiempo que el viejo continente quedó dividido en dos bloques antagónicos. A pesar de su declaración de guerra, la participación directa de México en los combates fue limitada, pero significativa. México contribuyó principalmente con recursos materiales y manos de obra, especialmente a través del programa Bracero, que permitió a los trabajadores mexicanos ir a los Estados Unidos para cubrir la escasez de mano de obra agrícola causada por la guerra. También México proporcionó recursos estratégicos como el petróleo, crucial para el esfuerzo de guerra aliado. Aunque México inicialmente trató de mantener la paz y la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial, eventualmente tomó una postura activa contra las potencias del eje, contribuyendo tanto a nivel material como a través de la participación directa en combates al lado de los aliados. Hola, mi nombre es Diego y yo hablaré de la Guerra Fría y cómo afectó a México o benefició. Fue un conflicto ideológico, político y militar entre las dos naciones de Estados Unidos y la Unión Soviética. Este conflicto fue después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, pasando a México, uno de los impactos que tuvo fue en la economía, ya que México se benefició económicamente al recibir ayuda financiera de ambas superpotencias, esto ya sea para proyectos de infraestructura o para el desarrollo de la nación. Hablando políticamente, México adoptó una política de no alineación, manteniendo una postura neutral y promoviendo la diplomacia multilateral. Hablando socialmente, la Guerra Fría influyó en la política interna de México, provocando tensiones y divisiones, así como el surgimiento de diferentes movimientos sociales y políticos. En actuales noticias, en la guerra Ucrania-Rusia, centrada actualmente en su mayor parte en la región de Kharkov, ha tenido un actual parcial alto al fuego, que no sabemos si es un genuino intento de generar un acuerdo o simplemente una estrategia para reorganizarse a nivel geográfico, dando evidentemente el comercio y la fluidez de la economía mexicana. Todo esto debido a la posición actual de México, la cual se basa en la paz, como siempre, debido a su asociación con la actual ONU, que podría involucrar a diferentes países de ser involucrada en la guerra Ucrania-Rusia.
Con todo esto, podemos ver que a lo largo de la historia, México se ha visto afectado parcial o directamente debido a conflictos externos, ya sea de manera positiva o negativa. A pesar de ello, la nación cuenta con leyes y acuerdos como la Doctrina Estrada, promulgada en el año de 1930, que establece la política de no interferir en asuntos políticos y decisiones de otros países soberanos, siempre y cuando no vayan en contra de nosotros. Si bien somos una nación pacífica y neutral en asuntos de conflictos externos, no evitamos el compromiso y estamos dispuestos a luchar por lo correcto. Finalmente, el mejor método para ganar una guerra es evitarla a toda costa. Por eso México ejerce una fuerte influencia y tiene un gran peso en acuerdos comerciales internacionales. En busca de promover la paz, siempre trabaja en pro de todos dentro de la Unión de las Naciones Unidas, ONU. Tanto es así que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Japón reconoció que el acuerdo de paz más equitativo fue el ofrecido por México. Por esta razón, su embajada se encuentra colindante a las oficinas del primer ministro y no junto a las demás embajadas. Así que gracias, Javier, y esto fue Hechos.